Muy buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa un día más. Un día en el que el juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a los interrogatorios dentro de la investigación a la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez. Ya saben, por tráfico de influencias y por corrupción en los negocios. Ahí está la investigación. Y hoy, en el punto de mira, entre otros, estaba el conglomerado empresarial Globalia. Recordemos que la denuncia de Manos Limpias apuntaba a uno de los investigados de la trama Koldo, ya saben, esa trama de corrupción por la compra de mascarillas de manera masiva por parte de la Administración Pública durante la pandemia, que ha hecho además que el ministro de Transportes, Óscar Puente, haya tenido que echar a 2 altos cargos, a su número 3 y al encargado de personal de Adif, y es algo que les contamos además aquí el pasado viernes. Ese investigado, el que pone el foco también Manos Limpias, no es más que Víctor de Aldama, y según el sindicato era el contacto que Begoña Gómez tenía en Globalia. Porque claro, Aldama era asesor de Air Europa, de Globalia, ¿no? Compañía que, qué casualidad, fue rescatada por el gobierno con 475 millones de euros. Ninguna otra compañía privada ha recibido tanto dinero de un mecanismo de rescate. Y por tanto, lo que sabemos también por diferentes investigaciones periodísticas es que Air Europa, a su vez, pactó en el 2020 que el Instituto de Empresa pudiera pagar 40.000 euros al año al Africa Center de Begoña Gómez. Ese contrato, ¿quién lo firmó? Pues el consejero delegado del grupo, Javier Hidalgo, muy buen amigo de Begoña Gómez, pero a través de una filial de Globalia a la que le pusieron un nombre un tanto exótico, el de Guacalúa. Pues bien, una vez todos presentados, es verdad que es un poco enrevesado porque hay cantidad de nombres, porque también vemos nombres que coinciden en la trama Koldo y en la investigación que se está llevando a cabo a la mujer del presidente del gobierno, ¿no? Pero que todo lleva un denominador común. Un ejecutivo que podría estar utilizando su poder para diferentes cosas, para favorecer a diferentes empresas, ¿no? Ya hablemos del caso Koldo o hablemos del caso de Begoña Gómez, ¿no? Les decía que una vez todos presentados, sí que les podemos contar que tras las vacaciones de verano, hoy lo que ha hecho Peinado ha sido fijarse precisamente en la relación de Begoña Gómez con Globalia, y por ello ha tomado declaración la abogada Leticia Laufer, que fue consejera delegada de Guacalúa. La recordarán. Seguro que le suena su nombre porque se asemeja al Laufer, ¿no? que hay que denuncia siempre el Ejecutivo por esa herencia del independentismo catalán. Pero hemos hablado ya de ella porque hace unos meses compareció en el Senado y admitió reuniones mantenidas con Javier Hidalgo y con la mujer de Pedro Sánchez a lo largo de 2020. Que es cuando el gobierno precisamente aprobó ese rescate público de Air Europa, que coincidían en el tiempo, ¿no? Bueno, Laufer siempre ha negado hasta ahora que su trabajo al frente de Guacalúa tuviese relación con ese rescate a Air Europa de Globalia, o que el patrocinio de a las actividades de Begoña Gómez tuviese como objetivo lograr favores del gobierno, que claro, preside el esposo de la señora Gómez, ¿no? Reconoció que ella sí que hablaba mucho con Begoña, igual que Hidalgo, pero que siempre hablaban de temas de innovación. Bueno, hoy también estaban citados a declarar los empresarios que impulsaron, que financiaron la cátedra de Begoña Gómez en la Complutense, 2 altos directivos de la Fundación La Caixa y de Reales Seguros. También el CEO de la consultora de Barrabés, que se llama Luis Miguel Ciprés. Ya a su entrada a los juzgados en la Plaza de Castilla por la mañana ha hablado la vicesecretaria jurídica de Vox, es la responsable, ya lo saben, de la acusación por parte de esa formación de Santiago Abascal, se llama Marta Castro, y ella misma, antes de escuchar a las 4 personas que tenían que prestar declaración hoy en calidad de testigos, ha explicado dónde hay que poner la atención. Pretendemos averiguar por qué participaron en esa cátedra y qué otras empresas lo hicieron. Y si fue por la influencia directa de Begoña Gómez o de personas de su entorno, especialmente vinculadas. Las preguntas que no quiso contestar Pedro Sánchez ni Begoña Gómez vamos a tratar de hacerlas a través de los testigos y que salga toda la verdad. Bueno, que salga toda la verdad, que acabará saliendo. Y es verdad que en estas horas posteriores a esas declaraciones,
poco sabemos o casi nada sabemos de lo que han podido explicar cada uno de ellos. Alguna cosa sí, pero claro, recuerden que el juez Juan Carlos Peinado siempre insiste, cada vez que hay una reunión, porque se presenta una declaración, siempre insiste en que por favor esto no trascienda, que no se pueda filtrar a la prensa, ¿no? Que no se filtre nada. Bueno, recordemos que la Cátedra de Transformación Social Competitiva se creó en octubre de 2020 gracias a un convenio entre la Universidad Complutense de Madrid, Reales Segures y la Fundación La Caixa. Un máster que arrancó entre los años 21 y 22. ¿Por qué se creó esa cátedra? ¿Y por qué para Begoña Gómez, ¿no? Que ni siquiera tiene titulación universitaria? Ahí empezó toda la investigación y por lo menos hace años ya las publicaciones periodísticas, ¿no? en los medios de comunicación, aunque luego eso se haya llevado a una investigación judicial después de esas querellas puestas. Bueno, hablemos de, y creo que no está mal recordar, un informe de la propia Universidad Complutense que hemos conocido además este mismo verano, que reveló que la esposa del presidente del gobierno es la única de más de 50 que tienen una cátedra en esa universidad que no tiene un título superior. Es la única de más de medio centenar, ¿eh? Entonces, ¿quién tomó la decisión de darle una cátedra? Y aquí es donde hemos visto las contradicciones entre el rector y los vicerrectores. Y es donde el juez está investigando. Por eso ha citado a Ignacio Mariscal, al consejero delegado de Reale, y a Marc Simón, el subdirector de la Fundación La Caixa, que participaron en esa cátedra de Begoña Gómez. Había que hacer una serie de preguntas, ¿no? Y lo que sabemos, por lo que se publican algunos medios, de Objective, entre ellos, por fuentes jurídicas, explican que los patrocinadores de la cátedra han reconocido que ellos no comprobaron, no verificaron si Begoña Gómez tenía un título o no lo tenía. Que si ellos participaron en la misma fue porque había un respaldo gigante, el respaldo de la Universidad Complutense. Eso es lo que ha trascendido hasta el día de hoy. Ahí es donde hay que ver las responsabilidades, ¿no? ¿Quién tomó la decisión en la Complutense? ¿Por qué? ¿Porque era la mujer del presidente del gobierno? Claro, es que luego aquí hay empresas privadas también. Y aquí está uno de los meollos de lo que, bueno, vamos a ver próximamente en la investigación, ¿no? El foco está puesto sobre todo en la Universidad Complutense. Hay otro foco, que es el que tiene que ver con la empresa de Barrabés, de Juan Carlos Barrabés. Hoy hablaban, han prestado declaración el CEO de su empresa, Luis Miguel Ciprés. No sabemos nada sobre lo que ha dicho, pero sí que el juez necesita saber qué ha dado de sí ese registro que se realizó desde el viernes de la semana pasada, el viernes y el sábado, en la vivienda del empresario Barrabés, del empresario aragonés, y también en la sede social del grupo. Claro, a Ciprés también lo conocíamos ya, porque el 29 de julio ya le preguntó el juez: ¿cuántas licitaciones ha conseguido el grupo desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa? Pues 1, 2, 3, algunas, ¿no? Es lo que vino a responder. Por eso es interesante explicar el contexto de las declaraciones del día de hoy, si bien sabemos más bien poco de ellas. Pero todo ello desvela algo que es preocupante y donde además se ve nerviosismo por parte del Ejecutivo, que se niega a dar ningún tipo de explicación y además desde hace meses, cuando se abrieron las diligencias. Recuerdan los 5 días de descanso de Pedro Sánchez, ¿no? Le dolieron mucho esas informaciones en la prensa. Hablaba de una persecución contra él y para hacerle daño. Y no sabía qué hacer, si dejar la política o no. Así nos lo vendió en un primer momento. Luego ya supimos que nunca quiso dejarla, ¿no? Eso forma parte del teatrillo, ¿no? Y la manera también de combatir al Poder Judicial. Esto es algo que ha denunciado hoy Jorge Buxadé, el jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, diciendo que lo que busca el presidente del gobierno es socavar el Poder Judicial por esa querella que, recordemos, le ha puesto al juez Peinado por investigar a su mujer, que además es una querella que ni siquiera ha puesto con dinero de su propio bolsillo, sino a través de la Abogacía General del Estado, o sea, de todos los españoles, ¿no? Y dice, denuncia a Buxadé hoy, hombre, es que lo que ha hecho Sánchez ha sido atrincherarse en la Fiscalía y en la Abogacía y así perseguir a los jueces que desde su punto de vista son malos porque los están investigando. Eso es lo que ha dicho. Y lo que deja en evidencia todo esto
es que aquí, según las palabras de Buxadé, hay una gran red clientelar. Mientras Sánchez, su partido, su familia y su gobierno han creado una red clientelar en la que ya creo que no hay ni un solo español que tenga ninguna duda para el aprovechamiento de los fondos públicos, los españoles sufren la persecución de la agencia tributaria, los altos impuestos y el expolio fiscal. Luego es verdad, eso tiene toda la razón. Luego llega la agencia tributaria y cuando le están pidiendo explicaciones sobre el patrimonio y sobre las declaraciones de la renta del hermano del presidente del gobierno en la Diputación de Badajoz, que es donde supuestamente trabaja, elaboran un informe desde Hacienda sin firma diciendo que no hay ninguna irregularidad. Aquí está la doble vara de medir del Ministerio de Hacienda, es decir, de María Jesús Montero. Claro, por todo ello, ahora les voy a contar cuál es la estrategia que van a seguir en el gobierno, la que están siguiendo ya en el gobierno de Pedro Sánchez para defenderse. No hay mejor defensa que un buen ataque, ¿no? Pues en esas están, en el Ejecutivo. Pero en Vox hoy insisten en que lo que quieren es taparlo absolutamente todo, tapar cualquier investigación judicial al respecto. Y si hay que silenciar las redes sociales e inventarse ese nuevo plan liderado por Félix Bolaños, por el ministro de Presidencia y Justicia, que va a comenzar ahora cuando empiece el curso político de nuevo, tras las vacaciones de verano, sobre un plan de regeneración democrática, pues es lo que harán. El proyecto de censura de las redes sociales, el proyecto para el control de los medios de comunicación y la persecución de las opiniones de los españoles libres en las redes sociales no tiene más que dos finalidades. Una, ocultar la verdad de la corrupción política, económica y moral de su gobierno. Y en segundo lugar, por supuesto, la de ocultar la realidad que están viviendo los españoles. Bueno, aquí le lanzo una pulla también de paso al Partido Popular, que la semana pasada en ese partido estaba un poco perdido, con muchas contradicciones sobre qué hay que hacer con las redes sociales después del asesinato de Mateo, del niño de Mocejón en Toledo, donde en las primeras horas se publicaron informaciones, muchas, en redes sociales, en Twitter, sobre todo en X, que apuntaban a inmigrantes irregulares o amenas que podrían estar en la localidad, ¿no? De ahí, bueno, pues el racismo, la xenofobia y todas estas denuncias que lleva haciendo la izquierda en estos últimos días, que en un PP en un primer momento, bueno, aseguraron que habría que regularlo, acabar con lo que tiene que ver con la identidad, con el anonimato de las personas que escriben en las redes sociales. Pero, por otro lado, unos días después insistían en que, bueno, que esto es un debate y que esto habría que verlo próximamente. En Vox, desde el minuto 1, han sido claros diciendo que no hay que hacer ningún tipo de censura en las redes sociales. Pero los populares hoy, a través de su portavoz y el vicesecretario de Cultura, Borja Semper, sobre la investigación del caso Begoña han sido claros. Claro, ellos no quieren llamar a Begoña Gómez a que vaya a una comisión de investigación en el Senado. Ellos lo que quieren es que vaya Pedro Sánchez. Nosotros a quien hacemos control y a quien pedimos cuentas de para qué se utiliza la Moncloa y cuál ha sido el papel del presidente del gobierno en los negocios de terceros y en este caso de su entorno, es al presidente Sánchez. Por lo tanto, que nadie espere que el Partido Popular llame a Begoña Gómez a ninguna comisión de investigación, porque a quien vamos a llamar y a quien vamos a fiscalizar, a controlar y a exigir respuestas es al presidente del gobierno. Bueno, y mientras tanto, en el Gobierno, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, considera injusta esta investigación judicial, de nuevo para arremeter contra el juez Peinado y además de manera velada, aunque le entendemos perfectamente, porque considera que todo esto es una campaña contra Pedro Sánchez. En este no caso, ¿no?, que ya saben que es la nomenclatura que está utilizando o que utilizó Sánchez antes de irse de vacaciones. Esto es lo que ha dicho Álvarez en la SER esta mañana. También estoy convencido de que la inmensa mayoría de los españoles son conscientes de que en estos momentos hay un acoso de todo tipo hacia el presidente del gobierno y que en un primer momento intentaron denostar sus políticas, pero como sus políticas son políticas sólidas, que benefician a la mayoría de los españoles, pues decidieron atacarle a él como persona para intentarle destruir. Claro, esto está muy bien, porque según Álvarez solamente quieren destruir a Sánchez como persona, todas estas investigaciones. Aquí no hay irregularidad alguna en reunión con empresarios que luego benefician a tu mujer para darle una cátedra cuando no tienes título. Aquí no hay ningún problema, ni siquiera ético, nada. Esto es una persecución, ¿no? Y total, como es un acoso,
para derribar en lo personal a Pedro Sánchez, pues vamos a hacer nosotros lo mismo. Vamos a acosar a los demás, que se fastidien, a los del Partido Popular, que hasta ahora había sido Alberto Núñez Feijóo y había sido también Isabel Díaz Ayuso, ambos, por los contratos con la empresa Eulen, donde trabaja la hermana del presidente del Partido Popular, en el caso de Ayuso por la investigación por su pareja. Pero es que hoy lo que hace el Partido Socialista es un paso más allá y hablar también de Juanma Moreno Bonilla o del presidente de Galicia. Es decir, lo que han hecho ha sido desgranar los contratos del PP con esa empresa de Eulen. Gabriel Moreira. Sí, desde el Partido Socialista apuntan que en los últimos años las dos comunidades autónomas han incrementado de forma obscena la facturación con la empresa Eulen. En concreto destacan la llegada de Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno a la presidencia de sus respectivas regiones como el inicio de las contrataciones masivas, señalando que los beneficios de la empresa se han duplicado tras sus nombramientos. Por ello, a través de un comunicado, el Gobierno central ha pedido a Alberto Núñez Feijóo que explique los contratos con la empresa Eulen y si sugirió en algún momento a otras comunidades autónomas la contratación de sus servicios. Desde el Partido Popular mantienen que se trata de una estrategia más del Gobierno para desviar el foco y tapar los casos de corrupción que afectan al entorno del presidente Pedro Sánchez. Bueno, y todo esto, Alberto Núñez Feijóo, que ha reaparecido después de esa operación que ha tenido desprendimiento de retina en la vista, con unas gafas así más oscuras para filtrar la luz, claro, hoy le dice al Partido Socialista, ¿pero qué están haciendo ustedes? Están haciendo el ridículo. Estáis desesperados, viene a decir, inventándose esta clase de acusaciones, porque explica que él lleva 30 años dedicado al servicio público y que no tiene absolutamente nada que ocultar. Y que tienen datos encima de las mesas, encima de la mesa. Lo que pasa es que, claro, dice, la desesperación del PSOE le lleva a sacar otros datos, a decir que algunas comunidades del PP están contratando más que otras precisamente a esa empresa que podría beneficiar a la hermana de Alberto Núñez Feijóo. Así que entiendo que por eso también en el Partido Popular no quieren ni siquiera llamar a Begoña Gómez a la comisión, ¿no? No quieren convertirlo en un desfile de familiares de políticos. Puede que esté ahí también otra de las explicaciones, ¿no? Y ahora cambiamos de asunto, porque hay que hablar de esto de que el otro no parezca que pierde. Ya saben que es uno de los principios básicos de las negociaciones y que parece que el Ejecutivo ha cogido como máxima a la hora de tratar con las autonomías el tema de la reforma de la financiación. Hay que reformar el sistema de financiación autonómico. No le gusta, no satisface a ninguna comunidad autónoma. Bueno, una vez la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda reapareció la semana pasada desde Cádiz en Rota para negar la evidencia de lo pactado con los republicanos catalanes a cambio de la investidura del socialista Salvador Illa, es decir, que negó la soberanía fiscal de Cataluña, el paso previo a la independencia con su propia gestión de impuestos y dando a la caja común lo que ellos consideren. Bueno, pues ahora la estrategia gubernamental va en esa dirección, en no reconocer la cesión INDEP, para que sus electores no se enfaden. No solo por ello, ahora les cuento también del segundo objetivo que tienen entre manos. O sea, no quieren reconocer en el PSOE que hay un trato de favor a Cataluña y lo van a vender como que es cierto que Esquerra Republicana ha conseguido algo. Como dicen que no es un concierto, bueno, algo ha conseguido, ¿no? Pero que cualquiera lo puede conseguir. Quizás no en los mismos términos, pero sí que pueden las comunidades autónomas entrar a negociar con el gobierno. Por lo que no hay que enfadarse. No hay españoles de primera y de segunda. No hay falta de igualdad. Hay oportunidad. Esto es lo que dice ahora el credo gubernamental en nuestro país, dándole la vuelta a la tortilla para que no se vea exactamente qué es lo que han pactado con el independentismo, ¿no? Eso es lo que vamos a escuchar en los próximos días. Yo por eso les aviso, ¿no? Y es una manera de romper el discurso común de los populares. Porque lo que está ofreciendo el gobierno, leyendo entre líneas, es que, mira, lo que queremos es hablar de manera bilateral, como se hace con Cataluña cada día, pero además con negociaciones discretas. Esto es lo que funciona, el tete a tete, y de uno en uno, nada de un Consejo de Política Fiscal que todos nos tiramos los trastos a la cabeza. Claro, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es donde se suele abordar este tipo de temas, a Montero no le gusta, no le parece útil. Ya lo dijo, en la primera quincena de julio, cuando se celebró la última, que no servía para nada. Bueno, sí, que servía para evidenciar que el gobierno, esto lo digo yo, ya había pactado el cupo con los catalanes. Y Montero no quiso dar la cara. De hecho, mintió a todas las autonomías.
en ese momento cuando le preguntaron, ¿pero es verdad que van a pactar un concierto catalán? Y dijo que no. ¿Qué pasó? Que luego Esquerra lo plasmó en el papel, que firmó más tarde y ya. Y se fueron cumpliendo todos los pronósticos. Claro, Montero dijo en su momento que el Consejo de Política Fiscal y Financiera, allí ninguna comunidad autónoma iba a bajar de sus posiciones de máximo. En todo caso, lo que hacen es, vamos a ir con el mandato de cada parlamento autonómico. Por tanto, allí este no es un buen sitio para negociar ni para hablar. Lo que ahora se abre es a hablar de condonarles la deuda, por ejemplo, del Fondo de Liquidez Autonómico, del FLA, como un gesto, para ir convenciendo a todas estas autonomías del Partido Popular y para desactivar la estrategia de los populares. Pero hoy Borja Semper ha dicho, de eso nada, no lo vais a conseguir. Esto es un cachondeo. Este gobierno es un cachondeo. Y nos trata a todos por tontos. Ojo, cuando digo a todos, también me refiero a RC. Y la posición de los presidentes y presidentas del Partido Popular es la que le he dicho. La defensa a ultranza de la igualdad de todos los españoles. No hay ninguna fisura, ni la va a haber. Por mucho que el gobierno quiera aventar esta idea de que lo va a conseguir. Esto no es un juego. Claro, ¿saben lo que ha ocurrido? Que el Partido Popular, igual que muchos varones del Partido Socialista, que algunos líderes del PSOE en diferentes puntos de la geografía española, lo vimos también con Barbón, con Paje, incluso en Extremadura también, todos pusieron el grito en el cielo desde el minuto 1 cuando conocimos la letra pequeña del acuerdo firmado entre Esquerra y el PSC. Según para el gobierno es un preacuerdo, para Esquerra ya era un acuerdo. Aquí ya estaba todo firmado. Pero como ha habido un silencio informativo gubernamental desde entonces y ya ha pasado un mes, como ven que el Partido Popular se está haciendo fuerte en la reclamación de que se den explicaciones y que se haga presión desde todas las cámaras autonómicas, contraataca de esa manera el Ejecutivo. Ahora, cambiando, ¿no? Y ahora abriendo la posibilidad a todas las autonomías de poder pactar de una manera más, digamos, a la carta, ¿no? Hoy las autonomías del PP han firmado un manifiesto para rechazar esa financiación singular para Cataluña y para defender la igualdad de todos los españoles. Ya saben que el próximo día 6 de septiembre Alberto Núñez Feijóo los ha citado a todos, los varones autonómicos del Partido Popular, para que mantengan una reunión y manifestar ese rechazo. Claro, hoy lo que han hecho ha sido adelantarse un poco más y decir, mira, vamos a firmar directamente este acuerdo porque aquí cada vez hay más presión. Y desde el Ejecutivo cada día también se van inventando otras cosas, ¿no? Porque fíjense, hablábamos de fisuras, ¿no? De lo que quieren hacer en el Partido Socialista y mostrar que hay fisuras dentro del PP y a lo mejor negociando con esta comunidad, si te doy un poco, si te condono un poco más de deuda que a otra, pues así a lo mejor hay entendimiento. Pero donde hay muchas fisuras es en el Partido Socialista, a cuenta de ese trato de favor a Cataluña. Emiliano García Paje lo recuerda, ¿no? Arremetiendo contra el mismo, porque hizo hasta una declaración institucional diciendo que él siempre va a defender a sus ciudadanos, a los castellano-manchegos, denunciando además la falta de solidaridad con las regiones más pobres, poniendo en evidencia a Pedro Sánchez y ese principio que se ha marcado su Ejecutivo de que los que más tienen que aportar, como ya les venimos contando en este programa varios días. El impuesto a las grandes fortunas, o a las energéticas, o a la banca, ¿no? Bajo ese pretexto de que ellos tenían que aportar más y se les cobran más impuestos, porque no hace lo mismo con las comunidades autónomas. Eso lo dijo Paje. Bueno, pues ahora los populares de Castilla-La Mancha quieren que se celebre un pleno monográfico en contra del cupo catalán en las Cortes de Castilla-La Mancha. Y lo que están haciendo es ejercer presión contra Paje, porque si de verdad le preocupa el problema, tiene que hacer algo. Emiliano García Paje debe abandonar los titulares de prensa mientras sostiene con su voto y el de sus diputados a Sánchez y pasar a la acción. Y por tanto es fundamental que el presidente de Castilla-La Mancha pase de las palabras en prensa a los hechos en las instituciones. Bueno, la persona que hablaba era el diputado autonómico del PP en Castilla-La Mancha, Santiago Serrano, que además ha denunciado esa larga ausencia del presidente manchego, porque dice que no entienden que esté desaparecido y que no se pronuncie en todo el mes de agosto con la que está cayendo. En un mes tan crucial, fíjense, que hemos visto
cómo esos acuerdos, ese entendimiento, ese diálogo entre el Ejecutivo y los independentistas dan sus frutos. No solo en materia económica, como lo que acabamos de hablar, sino también en la puramente política, aunque para ellos deban arremeter contra el Poder Judicial. Ya saben de qué estamos hablando, ¿no? De la rehuida de Carles Puigdemont el pasado 8 de agosto. Sabíamos que había una orden de detención nacional dictada por el juez del Supremo Pablo Llarena. Sabíamos que iba a venir a España abandonando su refugio de Waterloo, porque así nos lo explicó hasta la saciedad. Sabíamos que quería dar un mitin y todo lo pudo hacer. Y lo pudo hacer ante no la atenta mirada, sino la despistada mirada de 602 Mossos de Escuadra, que estaban más pendientes de que Illa pudiera ser presidente, de que saliera bien y llegara al final la votación en el pleno de investidura, que de detener al expresidente del referéndum ilegal perseguido por la justicia. Bueno, para que pudiera huir, recibió mucha ayuda. La policía, que le dejó hacer, el presidente del Parlamento de Cataluña, que le ayudó nada más bajar del escenario, los centenares de asistentes al mini-meeting y los Mossos que directamente le acompañaron en el dispositivo hasta que salió de España, prestándole incluso su coche para que se fuera. Bueno, pues estos Mossos han sido suspendidos por la jefatura del cuerpo policial catalán. Ángeles Hernández, buenas tardes. Buenas tardes, Leticia. Así es, el director general de la Policía Autonómica Catalana ha iniciado procedimientos disciplinarios contra los subordinados que colaboraron con el expresidente catalán. Esto implica la suspensión cautelar de los investigados desde el 9 de agosto, mientras se determina su grado de responsabilidad y culpabilidad. Según ha informado el periódico El Mundo, esto también implica la retirada del arma y de la credencial reglamentaria, la prohibición del uso del uniforme y la de entrar a las dependencias del cuerpo de Mossos de Escuadra sin autorización. Se les acusa de haber advertido diligentemente a Puigdemont sobre la presencia policial, facilitando así su huida. Es más, uno de los agentes detenidos es el propietario del vehículo con el que huyó Puigdemont. La medida ha sido comunicada por el director general del cuerpo policial, Pere Ferrer, al considerar que estos 3 agentes incumplieron voluntariamente uno de los deberes principales de la organización policial. Por ello, la dirección de la Policía Autonómica ha reconocido ante el Tribunal Supremo que se cometieron varios errores durante el operativo para arrestar a Puigdemont. Entre los errores, los Mossos han admitido que no se dieron cuenta a tiempo de que algunos agentes de su división de escoltas se habían cogido el día libre para ayudar a Puigdemont a escapar. Gracias, Ángeles. Y mientras tanto, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ni mu. No ha dicho nada, nada al respecto. Bueno, Pedro Sánchez tampoco, Los que han hablado hasta ahora de la huida han sido otros ministros, Félix Bolaños, Óscar Puente, para decir primero que la competencia era de los Mossos. No entendemos entonces cómo el departamento de Marlaska le respondió al juez Llarena que ellos sí que se ofrecieron a ayudar, pero que los Mossos pasaron de ellos. Pero bueno, y segundo, que Llarena prevarica, porque no está aplicando la ley de amnistía como ellos la han redactado. Vamos, que sobre Puigdemont no tendría que haber ninguna orden de detención nacional. Eso es lo que dice el Ejecutivo. Bueno, pues poco a poco la actividad gubernamental empieza a despegar esta misma semana. Mañana, de hecho, ya hay Consejo de Ministros, pero el curso va a empezar calentito. Van a tener que dar muchas explicaciones. Pues Puigdemont, por el cupo, por Venezuela, por la corrupción. Rubén Fernández, buenas tardes. Buenas tardes. Y son muchos los frentes que el gobierno tiene abiertos a su vuelta mientras Sánchez apura sus vacaciones. Hoy se ha ausentado del Consejo de Seguridad Nacional, que ha estado presidido por el ministro de Presidencia Félix Bolaños, y al que ha asistido el núcleo duro del Ejecutivo, con la vicepresidenta primera María Jesús Montero. También han estado presentes otros ministros como Carlos Cuerpo de Economía, Óscar Puente de Transportes y Margarita Robles de Defensa. Mañana ya habrá Consejo de Ministros, el primero de la temporada, y en el que se estudiarán las amenazas de Esquerra de tumbar al gobierno si no hay concierto catalán. También las amenazas de que han dejado tirado al Ejecutivo en varias ocasiones, la última la del techo de gasto. Lo cierto es que sacar las cuentas se antoja muy complicado, Leticia. En el gobierno saben que el margen de maniobra es muy limitado, siempre se habló de una legislatura de consolidación con pocas leyes, pero se daba por seguro los presupuestos. Ahora, tras la vuelta, Sánchez se volcará en las medidas cosméticas. Tras su regreso de vacaciones se centrará en la agenda internacional. Mañana partirá hacia África para tratar la inmigración ilegal con los gobiernos de Mauritania, Gambia y Mozambique, algo que no le exige negociar en el Congreso, donde el panorama es muy complejo. Pues gracias, Rubén. Efectivamente, ahí no tiene que negociar nada con ese viaje. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahora les contamos más noticias.
En casa de Herrero. Es radio. En casa de Herrero. Con Leticia Vaquero. Es radio. Y comenzamos fuera de nuestras fronteras con el repaso informativo porque este lunes les contamos las novedades sobre el fraude electoral del dictador Nicolás Maduro en Venezuela. Uno de los rectores del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, ya saben, donde al cargo está el chavismo, Juan Carlos del Pino, ha roto su silencio afirmando que el recuento de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio sufrió irregularidades y que hubo falta de transparencia. Esther Nieto, buenas tardes. Buenas tardes, Leticia. Después de casi un mes, Del Pino ha difundido en sus redes sociales una declaración en la que afirma que tras el cierre de la mesa de votación se evidenció un incumplimiento de normas y reglamentos esenciales cuando se reportaron incidentes de desalojo de testigos de la oposición durante el cierre de mesas. Esto supone una violación directa de los principios de equidad y de inobservancia de los derechos de los electores a tener acceso a las actas de votación, en lo que ha escrito el rector del Consejo Electoral Nacional. Además, según el relato de Del Pino, la transmisión de resultados debía hacerse al cierre de las mesas, pero se vio interrumpida supuestamente por un hackeo, lo que provocó silencio y una demora no explicada. Esta evidente falta de transparencia la conocemos hoy mientras recordamos que este fin de semana la Fiscalía venezolana, controlada por el régimen chavista, ha dado los primeros pasos contra el líder opositor Edmundo González Urrutia y le ha llamado a declarar en el marco de una investigación penal. Martín Higuera, buenas tardes. Buenas tardes. Descubierta ya la farsa electoral cuya prueba final llegó hace unos días con la sentencia del Tribunal Supremo que avalaba el fraude del chavismo, el régimen de Nicolás Maduro utiliza ahora ese fallo para acelerar la presión contra la oposición. Es así que la Fiscalía venezolana, también controlada por la dictadura como los otros órganos del Estado, emitió este sábado una citación dirigida al ex candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia para que comparezca hoy lunes a declarar por su presunta responsabilidad en supuestos delitos como usurpación de funciones, falsificación de documentos públicos, instigación a la desobediencia o conspiración. Esta situación ha provocado que el propio González Urrutia llame a todas las organizaciones sociales y políticas a unirse y hacer respetar la decisión que expresaron con su voto los venezolanos. Lo que parece evidente es que no se presentará la citación para evitar la emboscada chavista, pese a las palabras del fiscal general del régimen, Tarek William Saab. Para que él rinda declaraciones sobre su autoría, donde él se declara responsable de la página esta que ha usurpado nada más y nada menos que la cualidad y competencia que solamente le corresponde al poder electoral venezolano. Por su parte, María Corina Machado agradeció al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, por exigir que se respete la soberanía popular en Venezuela, luego de que el funcionario advirtiera que solo se aceptarán y reconocerán resultados completos y verificables de manera independiente, algo similar a gran parte de la comunidad internacional. Lo que tardaron más de la cuenta en pronunciarse después del vergonzoso fallo del Supremo fueron los presidentes de Brasil y Colombia, siempre tan cercanos a Maduro. Apenas este sábado, tanto Lula da Silva como Gustavo Petro insistieron a través de un comunicado en la necesidad de difundir las actas electorales y creen que la credibilidad del proceso electoral solo podrá restablecerse mediante la publicación transparente de datos desglosados y verificables. Algo que, como todos sabemos, no ocurrirá sencillamente porque no existen esos documentos que demuestren la victoria del dictador. Gracias, Martín. Y mientras tanto continúa el rechazo internacional a la imposición de Maduro como ganador de las elecciones venezolanas. Aquí, en nuestro país, el gobierno mantiene la equidistancia, no habla de dictadura de lo que está ocurriendo en Venezuela, pero el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha dicho en una entrevista en la cadena SER que no va a reconocer nuestro país la victoria de Maduro hasta que no se verifiquen las actas. El gobierno de España tiene una posición muy clara desde el mismo 29 de julio y es que nosotros no vamos a reconocer ningún resultado electoral si no se exhiben las actas de todas las mesas y pueden ser verificadas por la oposición y por los organismos independientes. Y en cuanto al papel desempeñado por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que según los populares podría ser cómplice del régimen de Nicolás Maduro, Álvarez también ha defendido al socialista frente a las voces que exigían su desautorización. El presidente Rodríguez Zapatero lleva haciendo una labor que yo ya lo dije también en el Senado del Gobierno, desde luego valora y aprecia desde hace muchos años. Pero sobre todo lo importante es que recibe el agradecimiento tanto de oposición como del Gobierno de Venezuela.
Bueno, algo de lo que ha hablado también hoy el ministro de Asuntos Exteriores Álvarez, después de ese descanso veraniego, ha hablado de la tensión en Oriente Próximo, porque Israel continúa su guerra en Gaza y la posible suma de otros países preocupa a la comunidad internacional. Esther. De hecho, este domingo Hezbollah ha lanzado un contraataque desde el Líbano e Israel ha respondido con un bombardeo masivo en el interior de la frontera del país. Tras este ataque, en el que han participado más de un centenar de cazas israelíes, Israel ha declarado el estado de emergencia militar. Luis Colón. Israel se adelantó esta pasada madrugada a los terroristas de Hezbollah con un ataque preventivo contra numerosas posiciones en la frontera sur del Líbano. Esta operación, unida a la búsqueda de los más de 100 rehenes que siguen en manos de Hamas en Gaza, son las que está llevando a cabo el ejército israelí en las últimas semanas, mientras las negociaciones para un alto el fuego en la franja no han llegado a buen puerto. En el programa de Es la Mañana de Federico, el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel en español, Ronnie Kaplan, ha analizado las operaciones realizadas estos días, donde ha recalcado que el objetivo del país es recuperar a los rehenes en manos de los terroristas. Sabemos que más de 40 de ellos lamentablemente no están con vida. Sabemos que están siendo maltratados obviamente dentro de la franja de Gaza. Algunos de ellos están en túneles debajo de la tierra. Pensamos que también algunos pueden llegar a estar alrededor de líderes de Hamas, los líderes de Hamas que todavía quedan con vida dentro de la franja de Gaza, que los utilizan como escudos humanos. Pero no cabe la menor duda que nuestro principal objetivo en esta guerra es que los 109 secuestrados que quedan dentro de Gaza regresen a sus familias. Por otro lado, Kaplan ha afirmado que la división de los conflictos en el frente de Gaza forma parte de la estrategia del grupo terrorista Hamas y explica el objetivo de Irán en todo este asunto. Lo que deja esto a las claras es que, a diferencia de varias élites en España que habían intentado de enmarcar este conflicto como un conflicto entre las fuerzas de defensa de Israel y el pueblo palestino, se ve ahora a las claras que esta es una lucha contra un eje, una coalición, podemos decir, liderada por Irán. Tienen una misma casa matriz, que es las líneas de producción de las industrias militares iraníes del régimen de los ayatolás en Teherán. Por el momento el conflicto sigue su curso y ni Israel ni Palestina han conseguido llegar a un alto el fuego que cada vez se hace más necesario. Gracias, Luis. Y también en la crónica internacional, Rusia ha vuelto a lanzar a primera hora de este lunes un nuevo ataque masivo contra Ucrania que ha dejado al menos 3 civiles muertos y numerosos heridos. El ejército ruso ha utilizado drones, misiles de crucero, misiles hipersónicos en un bombardeo a gran escala que ha afectado a 15 de las 24 regiones ucranianas. Así lo ha informado el primer ministro de Ucrania, Denis Shmyhal. El propio Kremlin también ha confirmado el ataque a través de su Ministerio de Defensa, destacando que su objetivo era la infraestructura energética de Ucrania. El ataque masivo de Rusia también ha provocado cortes de luz y agua en algunas zonas de Kiev. La capital ucraniana ha sido uno de los objetivos de los bombardeos rusos y numerosos ciudadanos han tenido que buscar refugio en las estaciones de metro durante el ataque. Y de vuelta a nuestro país, en las últimas 24 horas, a nado y aprovechando la intensa niebla, cerca de 1.500 inmigrantes han intentado llegar a Ceuta desde Marruecos. La situación es insostenible, es lo que ha denunciado la delegada del Gobierno en la ciudad autónoma, Cristina Pérez, que ha pedido auxilio y socorro al Ejecutivo de Sánchez, mientras que desde la delegación del Gobierno rechazan medidas adicionales y apuntan a la modificación de la Ley de Extranjería como única solución. Paula Serrano, buenas tardes. Buenas tardes. Así es, Cristina Pérez ha asegurado que esta es una situación extrema, pero que está en manos de buenos profesionales. Además, le ha pedido al Partido Popular que deje a un lado la política y que se siente a negociar con el Gobierno. La presión migratoria que estamos sufriendo es extrema, es muy elevada y está poniendo a prueba el sistema que conforma nuestra ciudad y, a fin de cuentas, el Estado. Pero afortunadamente tenemos a grandes profesionales. Pero esta situación no solo es extrema en Ceuta, Canarias también ha sufrido uno de los fines de semana con más llegadas. Así lo ha manifestado el vicepresidente del Gobierno autonómico, Manuel Domínguez, quien ha calificado la situación de decepcionante. Yo no tengo ninguna esperanza en Pedro Sánchez, no solo en lo que haga en África, sino en lo que está haciendo en nuestro país. Por lo tanto, a mí me resulta algo decepcionante todo lo que está sucediendo, ¿no? Si hubiese habido interés, ya estuviese resuelta la situación migratoria. Domínguez ha insistido en que analizar esta situación comprando la gestión es desafortunada y ha tachado de insatisfactoria la intención del Gobierno de realizar una transferencia de 50 millones de euros. El objetivo, aparte de hablar de dinero, es hablar de cómo se va a evitar que sigan llegando inmigrantes a nuestras costas. Creo que esa no es la solución y mucho menos hablar de 50 millones cuando sabemos que es insuficiente una cifra como esa.
Por su parte, ha propuesto que la solución debería ser hablar de un trabajo insistente y minucioso en los países de origen, haciendo una política migratoria efectiva para que estos cayucos no salgan de las costas africanas. Gracias, Paula, y vamos ya con la información deportiva. Bueno, el primer partido del Real Madrid en Liga acabó con victoria 3-0 frente al Valladolid y por otra parte continúa el mercado de fichajes y hay novedades. Alfredo Somoza, buenas tardes. Buenas tardes, Leticia. El Real Madrid se impuso 3-0 al Real Valladolid, resultado engañoso. Primera parte mala de los de Carlo Ancelotti, el equipo estuvo realmente plano. La segunda, los tantos de Fede Valverde, Brahim y Hendrik tumbaron a un rocoso Pucela. Era el día señalado en rojo para él. El debut en el Santiago Bernabéu vestido de blanco de Kylian Mbappé. Pero el galo no fue el gran protagonista. Hendrik le robó las portadas. A sus 18 años el brasileño marcó un golazo en su primer disparo a portería. La felicidad iluminaba su cara tras el encuentro. Estoy muy feliz con eso. Estoy muy feliz. Es un sueño que se está haciendo realidad. Sí, ya había jugado aquí en el Bernabéu con la selección brasileña. Pude hacer gol, pero no fue con el Real Madrid. Y hoy sí, era mi estreno con el Real Madrid oficialmente. También estrenándome en la Liga. Estoy sin palabras. Solo puedo dar las gracias a Dios por todo lo que me está pasando. El Madrid suma 4 puntos, los mismos que un Atlético de Madrid que tumbó 3-0 al Girona en el Metropolitano e ilusiona a su afición. Grandes fichajes como Julián Álvarez, Lenormand, Sorloth, Gallagher, unidos a la vieja guardia como Marcos Llorente, Coque, un Antoine Griezmann, que este domingo ante el Girona volvió a ser el guía de su equipo. Por su parte, el Barcelona tumbó 2-1 al Athletic de Bilbao con un gran partido de Lamine Yamal, Valde y Robert Lewandowski. 6 de 6 suma a los azulgranas, que aún no han conseguido inscribir a Dani Olmo por los problemas con el límite salarial. Pero el líder no es el Barcelona, el líder es el Celta. Los de Claudio Giraldez pasaron por encima del Valencia 3-1 en Balaídos con una nueva exhibición de Iago Aspas Juncal. Hemos estado estos años siempre poniéndonos objetivos. Yo personalmente quiero ganar la Liga, pero sé que no nos da. Pues bueno, vamos a ir partido a partido, tratar de ganar el siguiente y tratar de coger al que esté encima nuestra. Y si es de primeros, pues intentar seguir ahí. Cosas de los señores trajeados que hacen el calendario. Un Celta que jugó el viernes la segunda jornada y hoy, lunes, da el pistoletazo de salida a la tercera. Se mide esta noche a las 9:30 en el nuevo Estadio de la Cerámica, un Villarreal que ha dejado muy buen sabor de boca en el arranque con su empate ante el Atlético y el triunfo en el último minuto frente al Sevilla en el Pizjuán. La nota surrealista de la jornada ha ocurrido en Getafe. Los azulones solo tienen 16 fichas profesionales. Faltan varias piezas para que Bordalás pueda competir dignamente. Antes del encuentro ante el Rayo le preguntaban a Ángel Torres por qué su equipo no fichó a James. Verdad, nos lo ofrecieron hace un mes y hace una semana han venido otra vez, es decir, por otro agente y consultamos con el míster y el míster dijo que no era lo que necesitaba. Señala Bordalás como el culpable de que James no esté en el Getafe. El entrenador de los azulones, sin embargo, deja retratado a su presidente tras el empate a 0 ante el Rayo, asegurando quién es el que ficha en el conjunto azulón. Claro, yo no decido los fichajes, los decide el presidente y la dirección deportiva y obviamente si viniera James mañana lo recibiría con los brazos abiertos. En el mercado de fichajes, el viernes se cierra a las 12 de la noche. Hoy 2 nombres propios. Víctor Roque se marcha cedido al Betis con opción de compra para los verdiblancos de 25 millones de euros, mientras el Barça se guarda una de recompra por 27,5. Y Lenglet, que se va cedido al Atlético por una temporada a cambio de 3 millones más 1 en variables. En el polideportivo, victoria de Norris en el Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1 por delante de Max Verstappen y Leclerc, Sainz quinto, Fernando Alonso décimo y la Vuelta a España. Victoria de Yates ayer, en una antológica escapada al inicio de la etapa. Carapaz, que también lució con su ataque en solitario. Ambas se meten de lleno en la pelea por la general, que sigue dominando un O'Connor que ayer mantuvo a raya a Roglic. Hoy jornada de descanso y por último una noticia triste de última hora. Fallecido a los 76 años Sven-Goran Eriksson, el entrenador sueco, sufría cáncer de páncreas. Descanse en paz. En casa de Herrero. Es Radio.